Buenos días. Mi nombre es Óscar Bayona Plaza. Soy técnico de prevención de riesgos laborales y formo parte de la Secretaría Confederal de Salud Laboral y Sostenibilidad Medioambiental de la Confederación Sindical de Comisiones Obreras. En primer lugar, quiero dar las gracias al Instituto para la Salud Ambiental por invitarnos a nuestro sindicato a esta segunda edición del Congreso Nacional del Radón, tal y como hizo el año pasado en la primera edición. Y el objetivo de mi ponencia pues, es básicamente comentaros cuáles son las principales líneas de actuación que ha llevado nuestro sindicato en relación con los riesgos por exposición a radón y también informar de las últimas novedades que están en nuestro conocimiento respecto a la transposición de la Directiva de Radiaciones Ionizantes, que lleva bastantes años de retraso respecto a su plazo máximo de transposición. Lo primero que quería comentaros es que el cáncer de origen laboral es una de las líneas prioritarias de la acción sindical de comisiones obreras y lo es desde hace muchos años, incluso anteriores a la propia legalización de nuestra organización en el año 77. Eh, la en los primeros momentos de nuestro sindicato, el trabajo para denunciar la carcinogenicidad del amianto, un material con el que en aquellos momentos se trabajaba de manera masiva en nuestro país, pues nos distinguió como una de las principales organizaciones con esta preocupación respecto al cáncer de origen laboral. Y posteriormente, ya en 2011, hace ya 11 años, pusimos en marcha la campaña Cáncer Cero en el Trabajo. Este era el logo de la campaña, en la que teníamos como objetivo, por un lado, visibilizar los casos de cáncer de origen laboral, que estaban muy invisibilizados respecto a la totalidad de los cánceres. Se estima que en nuestro país, bueno, se estima que de entre el 4 y el 10% todos los diagnósticos de cáncer están debidos a exposiciones laborales. Eso, la estimación más prudente nos indicaría que en nuestro país se producirían alrededor de 10.000 casos anuales de cáncer de origen laboral. Y sin embargo, las estadísticas de enfermedad profesional, pues vemos que solo unas pocas decenas de casos se notifican su contingencia profesional, su origen laboral. Esto es algo que en lo que el sindicato pone todo su empeño para romper esta dinámica, para hacer invisible hacer visible lo invisible. Y esa era una de las primeras cuestiones, el visibilizar el cáncer de origen laboral. El segundo, como también nos decía, el lograr mejorar la notificación, que se reconozca el origen laboral de estos casos por múltiples motivos. En primer lugar, porque es un derecho de los trabajadores que les da acceso a determinadas prestaciones. Luego también es una manera de mejorar la prevención de riesgos en los centros de trabajo, porque lo que no se registra no existe y por lo tanto no se previene. El sistema preventivo español es un sistema de mejora continua. Si no aparece en esos casos, no se detecta cuáles son esas deficiencias en la prevención que los están produciendo, con lo cual no lo estamos previniendo. Y luego también hay otra parte no menor, y es que la mayoría de estos casos se derivan como enfermedad común a los servicios públicos de salud, lo cual es un impacto muy grande en las finanzas de la sanidad pública, cuando quien debería hacerse cargo de la reparación y de los tratamientos de estos casos son las mutuas de accidentes de trabajo. En la línea de esta campaña, una de las líneas de trabajo que nos marcamos fue el de forjar alianzas con organizaciones que estuvieran también relacionadas de algún otro modo con el mundo
de la prevención o con la cuestión del cáncer. Y ahí, por ejemplo, entramos en contacto con asociaciones de afectados, asociaciones de víctimas y con sociedades científicas. Una de estas sociedades científicas con las que en aquel momento, en 2011, entramos en contacto fue la Sociedad Española de Epidemiología, y quien ejercía en aquellos momentos de portavoz para estas cuestiones era el profesor Alberto Ruano, profesor de la Universidad de Santiago de Compostela y uno de los mayores expertos en España sobre la cuestión del radón. Alberto, en este marco de colaboración en la campaña Cáncer Cero en el Trabajo, fue la persona que nos advirtió del riesgo del radón a nivel laboral. Fue la persona que nos indicó que el radón era la segunda causa de cáncer de pulmón después del tabaco. Fue el que nos advirtió de que el tiempo que pasábamos en los trabajadores en centros de trabajo en los que existía esta exposición al radón, pues también contribuían a aumentar el riesgo de sufrir cáncer de pulmón. Fue la persona que nos indicó de que existía normativa al respecto, de que existían unos límites de concentración. Incluso también nos advirtió en aquel momento de que había una directiva que se estaba reformulando en la que esos límites de concentración bajaban de manera sensible y que habría que transponerlo a nuestro país. A partir de ahí empezamos a tomar conciencia en el sindicato y empezamos a trabajar. Por ejemplo, nuestros representantes a demanda de Alberto, nuestros representantes en el Consejo de Seguridad Nuclear, fueron las personas que activaron la posibilidad de que se aprobara de manera definitiva el mapa de incidencia de radón de España, en el que se fijaban zonas de alta, media y baja intensidad de emisiones de radón, y que era algo que faltaba por aprobar para que fuera efectiva por completo la instrucción IS 33 del Consejo de Seguridad Nuclear, la instrucción que establecía bastantes cuestiones relacionadas con las exposiciones a radón en los centros de trabajo. La colaboración a través de Alberto, profundizamos la colaboración, en este caso fue con la Universidad de Santiago de Compostela y con el Laboratorio de Radón de Galicia. Lo hicimos a través de nuestro Instituto Sindical de Trabajo, Ambiente y Salud, una fundación de comisiones obreras que nos asesora desde el punto de vista técnico en materias de salud laboral y de medio ambiente. Y esta colaboración dio lugar a la realización de un estudio de exposición laboral a radón interior en España en 2015. Es un estudio para el que obtuvimos una beca I+D en prevención de riesgos laborales de la Fundación Preven en ese año 2015, y que consistía básicamente en la realización de mediciones de concentración de radón en empresas de 4 de las 5 comunidades autónomas donde hay una mayor incidencia a este riesgo, que serían las de Galicia, Castilla y León, Castilla-La Mancha y Madrid. Dejamos fuera la comunidad autónoma de Extremadura porque ya se había hecho un estudio en esta misma línea, y lo que queríamos nosotros era venir a complementar ese estudio que ya se había realizado en Extremadura al resto de comunidades con alta incidencia. El objetivo era realizar mediciones en 250 empresas de todas esas 4 comunidades, y seleccionando sus ubicaciones en zonas de alta, media y baja incidencia de radón para poder medir también, o para poder establecer qué diferencias se daban entre unas y otras. Otro de los objetivos que también intentamos, pero que finalmente por el tipo de muestra que obtuvimos no pudimos concretarlo de una manera más eficaz, fue el intentar seleccionar empresas de diferentes sectores de la actividad para también poder hacer comparativas entre ellas. En 2017 ya obtuvimos los resultados del estudio y los publicamos. Hay que decir que el estudio
tuvo ciertos problemas con el reclutamiento de las empresas. Claro, podéis imaginaros las dificultades que nos encontramos cuando un sindicato con comisiones obreras, tocaba en la puerta de una empresa y les hacía el siguiente ofrecimiento. Mira, queremos medir la concentración de un agente cancerígeno en tus instalaciones, un agente cancerígeno como el radón. Claro, en un gran número de casos la respuesta no era muy positiva. Y eso a pesar de que el estudio indicaba que la medición era absolutamente gratuita, absolutamente confidencial. Había además un compromiso de a partir de los resultados que se obtuvieran en las mediciones elaborar un informe con propuestas de medidas de remediación. Bueno, aún así ya comento, hubo ciertos problemas. Como consecuencia obtuvimos muestras más significativas en Galicia y en Madrid, en Castilla-La Mancha y en Castilla-León la muestra no fue todo lo amplia que nos hubiera gustado. Pero bueno, al final sí tuvimos una muestra importante y pudimos establecer en el informe algunas conclusiones que son las que aparecen en esta diapositiva. Una de las principales es que en el 27% de todas las empresas en las que instalamos estos medidores de concentración de ozono se superaban la media de 300 becquerelios metros cúbicos de concentración media anual, que se establece como límite a partir del cual hay que iniciar medidas de remediación desde la nueva directiva de radiaciones ionizantes que se tiene que transponer. Luego aparecía un dato curioso cuando veíamos la comparativa entre las zonas de diferente intensidad. En las zonas de nivel alto, el 9,5 de las mediciones superaba este límite de 300 becquerelios metro cúbico. Sin embargo, en las de nivel medio, el porcentaje que superaba este límite era mucho mayor, era del 44,8. E incluso en las zonas de nivel bajo, en un 7,1% de ellas, de esas mediciones, también se superaba este límite, con lo cual nos daba una información bastante importante este dato, y es que no solamente debemos centrar nuestra atención en aquellas zonas que están identificadas como de nivel alto de concentración, sino que también se pueden producir o se están produciendo superaciones en centros de trabajo en interior, en el resto de zonas. Y también habría que fijar estas zonas de nuestro estado, del territorio nacional, como objetivo para intervenir y para prevenir las exposiciones a radón. Por comunidades autónomas, evidentemente Galicia fue la comunidad autónoma donde se produjo un porcentaje mayor de mediciones, de muestras que superaban los 300 becquerelios, con un 46% de ellas, y en el caso de Madrid el porcentaje de muestras alcanzó hasta el 10,6%. Ese mismo año, en 2017, otra acción que pusimos en marcha fue realizar una consulta a las comunidades autónomas, a las consejerías de industria de las comunidades autónomas, de todas ellas, sobre si habían puesto en marcha el registro de empresas con riesgo de exposición a radiaciones naturales que se establecía de manera a nivel legal, y también preguntábamos sobre los recursos humanos con los que contaba cada una de esas comunidades autónomas para hacer labores de inspección en relación a estas radiaciones de origen natural. Aunque, como os digo, remitimos estas cartas a todas las comunidades autónomas, solo recibimos contestación de 6 de ellas, las que veis en este cuadro resumen. Fueron la Comunidad Valenciana, Navarra, Euskadi, Cantabria, Asturias y Castilla y León.
En todas ellas se nos informaba de que sí que se había puesto en marcha este sistema de registro de empresas con riesgo de radiaciones naturales y que en todas ellas se estaba trasladando los datos que iban ofreciendo esas empresas al Ministerio de Industria. En cuanto al número de empresas registradas en aquel momento, estamos hablando de 2017, había un número muy escaso de empresas registradas en aquel momento. La comunidad autónoma que más empresas había registrado era Cantabria y fundamentalmente eran instalaciones termales que tenían la obligación legal a través de la IS 33 de hacer estas mediciones y cuevas turísticas. Cuevas turísticas que, bueno, en las que trabajan guías que enseñan estas cuevas al público en general que está interesado en ello. En Cantabria, como digo, es la comunidad autónoma que más, ahí lo veis, 14, seguida por Castilla-León, 9. Y luego, pues ya descendía bastante el número. 4 en el caso de Comunidad Valenciana y Navarra y 5 en Euskadi y en Asturias. Hay que indicar que no todas estas empresas, la exposición a la que se hacía referencia era a radón, porque había radiación de origen natural debido a otros elementos químicos que se registraban entre estas empresas. Luego también preguntábamos si en esas empresas ya se habían realizado mediciones y bueno, podemos ver que en la mayoría, salvo Castilla y León, que no nos respondió a esa pregunta, podemos ver que en la mayoría de las empresas que estaban registradas en las comunidades autónomas, pues sí se había realizado mediciones. Y empresas con medidas adoptadas, pues bueno, muy poquitas, había muy poquitas, salvo en el caso de Cantabria, que sí, todas en las que se habían realizado mediciones se habían adoptado medidas de remediación. Y la última columna de este cuadro hace referencia a la pregunta que les hacíamos del número de recursos humanos que tenían esas consejerías de industria de las comunidades autónomas encargados de realizar labores de inspección sobre esta materia. Y como veis, era escasísimo. O no tenían a nadie, que es lo que pasaba en la mayoría, o como mucho dos en Navarra, que tenían un técnico y tenían luego un administrativo, y en Euskadi pues tenían a una persona nada más a tiempo parcial, una persona que no dedicaba toda su jornada laboral a este cometido, sino que realizaba otros cometidos. Esto es muy importante porque daba la medida del volumen de recursos que se estaban dedicando a este cometido por parte de las comunidades autónomas, que era escasísimo, por decir prácticamente nulo. Y sospechamos, no tenemos datos actualizados a día de hoy, pero sospechamos que no se ha debido incrementar las plantillas o los recursos humanos de las comunidades autónomas de una manera exponencial. Nos tememos mucho que a lo mejor ha aumentado algo, pero no en gran medida. También otra de las líneas importantes en las que hemos estado trabajando es en la transposición de la Directiva de Radiaciones Ionizantes, que, como sabéis, se publicó en 2013 y que se fijaba como plazo máximo de transposición, si no me equivoco, el 6 de febrero de 2018. El proceso de transposición, el proceso de consulta pública empezó ya con un gran tiempo de retraso, porque comenzó en 2017. Y en las dos fases que tienen los procesos de consulta pública de esta transposición de directivas, desde el sindicato participamos y mandamos a través del portal de transparencia de administración del Estado tanto unas consideraciones previas antes de que existiera un primer borrador como posteriormente, cuando ya se publicó la primera versión del borrador de Real Decreto que modificaba el reglamento de protección sanitaria frente a las radiaciones ionizantes, pues también hicimos ya alegaciones concretas al articulado.
Nuestras enmiendas, nuestros comentarios, básicamente en lo relativo a radón, respecto a esa transposición de la directiva, son las que aparecen en esta diapositiva. Solicitábamos que se integrara la prevención de las radiaciones ionizantes en su conjunto dentro de lo que es la normativa de prevención de riesgos laborales. En el caso del radón, solicitábamos que el límite de concentración de radón en interiores se fijara en 200 becquerelios en lugar de los 300 que indicaba la directiva. Esto lo decíamos así porque nos basábamos en la opinión de la Organización Mundial de la Salud, que estaba basada en el estudio más amplio hasta la fecha que se había hecho hasta ese momento sobre exposición al radón, en la que se indicaba que el límite por debajo del cual garantizaba por completo que no hubiera consecuencias para la salud humana eran los 100 becquerelios. El límite que propone la directiva multiplica por 3 este límite recomendado por la OMS y recomendado por la ciencia. Pero bueno, nosotros nos quedábamos a medio camino y planteábamos un límite de 200 porque además es un límite que ya se ha fijado en otros países de nuestro entorno como Estados Unidos, como Canadá o como Irlanda. Por supuesto, decíamos que las medidas de reducción en el ámbito laboral, en lugar de esos, se tenía que hacer a partir del límite de 200 en becquerelios, en lugar de 300. Solicitábamos que el ámbito del Plan Nacional del Radón fuera todo el territorio nacional y no solamente aquellos municipios de más alta intensidad o aquellas zonas de más alta intensidad, por lo que os comentaba antes que habíamos advertido en el estudio que hicimos con la Universidad de Santiago. Hay centros de trabajo en zonas de baja intensidad y de media, las que también se superan ese límite de 300 becquerelios. También pedíamos que se hicieran mediciones, que se obligara a hacer mediciones en empresas cuyas instalaciones contaran con centros de trabajo o con lugares de trabajo en planta bajo rasante. También indicábamos que la primera medición que se le hiciera utilizando metodologías de promedio anual y la segunda en metodologías en continuo. Básicamente esto también es una recomendación de la Organización Mundial de la Salud, porque las mediciones en promedio anual pues, tienen un plazo largo, sobre todo para la toma de muestras, de varios meses, con lo cual volver a repetirlo tras las medidas de remediación prolonga mucho el proceso y la OMS considera que hacer la segunda en continuo acelera el comprobar si esas medidas han sido eficaces o no. Y luego planteábamos que hubiera representación sindical en el Comité del Plan Nacional del Radón, que en el borrador se limitaba simplemente a miembros de administraciones públicas. Los sindicatos tenemos atribuido a través de la Constitución española el derecho a la representación y la promoción de los trabajadores y a la promoción de sus intereses económicos y sociales. La Ley Orgánica de Libertad Sindical también nos otorga ese derecho a representar a la clase trabajadora a todos los niveles territoriales y funcionales, con lo cual creemos que un órgano como el Plan Nacional, como el Comité del Plan Nacional del Radón, en el que se van a tratar cuestiones relativas a la salud y la seguridad en el trabajo, creemos que tenemos derecho a estar presentes en él. Y finalmente, y este quizás sea el punto principal de discrepancias que ha habido hasta el momento, solicitábamos que hubiera competencias plenas de la Inspección de Trabajo en materia de radón. La Inspección de Trabajo tiene entre sus funciones, marcadas por la propia normativa que la regula, el mantener la función inspectora en la prevención de riesgos laborales en su conjunto. No discrimina unos riesgos laborales de otros.
Por lo tanto, nosotros queríamos que quedara muy claro en el articulado que la Inspección de Trabajo también intervendría respecto a la exposición a radón, cursando visitas, comprobando si se había cumplido con todo lo que el futuro Real Decreto establece como obligaciones de los empleadores, la obligación de hacer mediciones en determinadas circunstancias, la obligación de adoptar medidas de remediación si se supera el límite máximo de concentración, y incluso lo que queríamos es que la Inspección de Trabajo, si las empresas no atendían a sus requerimientos, pudiera interponer o proponer las sanciones que solicita en cualquier otro incumplimiento de la legislación de prevención de riesgos laborales. Bueno, desde el sindicato, además de todo esto, también hemos hecho un trabajo importante para sensibilizar a nuestros delegados, para darles a conocer cuáles son los riesgos del radón, cuál es la legislación que se le aplica y cuáles son las medidas preventivas que se deberían adoptar. Esta es, que os estoy mostrando ahora mismo, es la portada de una guía que elaboraron nuestros compañeros de Comisiones Obreras de Madrid al respecto, y esta otra es una guía que posteriormente también elaboramos desde la Confederación Sindical de Comisiones Obreras y el Instituto de Salud, Instituto Sindical de Trabajo, Ambiente y Salud, ISTAS. Lo estamos utilizando estos materiales para formar a nuestros delegados, para formar también a trabajadores. Hemos hecho acción sindical, hemos conseguido, por ejemplo, en las cuevas turísticas de Cantabria, se han llegado a acuerdos en el Comité de Seguridad y Salud para tomar medidas en unos ambientes en los que la concentración de radón es elevadísimo, muy por encima de los límites máximos, incluso del límite actualmente vigente de 1000 becquerelios, y bueno, se han adoptado medidas de reorganización del trabajo para limitar el tiempo de exposición de los guías y no superar la concentración media. Se ha trabajado también por ejemplo, se ha llegado a acuerdos para hacer mediciones en el sector de la sanidad pública en Castilla y León, o incluso hay un acuerdo con Adif y Renfe para realizar mediciones en sus instalaciones. Pensar que Adif, el gestor de infraestructuras ferroviarios, tiene una gran cantidad de puestos de trabajo, de centros de trabajo en estaciones e incluso en talleres y tal, que están en planta baja y en planta bajo rasante, y en muchos casos en zonas de alta intensidad. Bueno, esto lo llevamos haciendo desde 2017, en 2018 se tendría que haber realizado la transposición de la directiva, en concreto el 6 de febrero, y en esta diapositiva lo que podéis ver en el recuadro grande es la nota de prensa que ese 6 de febrero de 2018 emitimos desde Comisiones Obreras denunciando de que no se había traspuesto la directiva de radiaciones ionizantes, que se estaba incumpliendo con ese mandato de la Unión Europea para regular estos riesgos tanto a la población general como a la población trabajadora. Desgraciadamente, a día de hoy, esa transposición no se ha producido. Año tras año, todos los 6 de febrero, volvíamos a denunciar mediante notas de prensa, en nuestras redes sociales, como podéis ver en ese tuit del año pasado, este tuit desde el año pasado, ese incumplimiento, un incumplimiento que ha llevado a que la Comisión Europea haya abierto acta de sanción al Reino de España por no cumplir con la obligación de incorporar esta normativa a la normativa española. Bueno, a nosotros nos parece un escándalo que esto no se haya producido hasta el momento. Y las últimas noticias que tenemos respecto a esta transposición de la directiva las obtuvimos a través de la Comisión Nacional de Salud y Seguridad en el Trabajo y de su pleno del día 24 de junio de este año. La Comisión Nacional de Salud y Seguridad en el Trabajo, para quien no lo sepa, es un órgano que está regulado por la Ley de Prevención de Riesgos Laborales y que es el principal órgano de representación en materia de salud
y Seguridad en el Trabajo, es un órgano asesor de las administraciones públicas y en el que estamos representados la Administración General del Estado, las comunidades autónomas, las organizaciones empresariales y las organizaciones sindicales más representativas. Una de las cosas, de las obligaciones que tiene la Administración General del Estado es informar a la comisión, a los miembros de la Comisión Nacional, de todos los proyectos de normativa que afecten a la salud y seguridad del trabajo. Y este año, en el pleno del 24 de junio y en la permanente, que es una reunión previa que se realiza para preparar el pleno, que se celebró una semana antes, pues uno de los documentos que nos traían para su información era el borrador, el proyecto de Real Decreto de Reglamento sobre Protección de la Salud contra las Radiaciones Ionizantes que transpone la directiva pendiente de transposición. Indicaros que, bueno, cuando recibimos el texto nos llevamos unas cuantas sorpresas desagradables, sobre todo una de ellas. Y en la reunión manifestamos nuestro desacuerdo, tanto comisiones como UGT, ambos sindicatos manifestamos nuestro desacuerdo con el texto que se nos remitió. Además, antes de entrar a esas cuestiones que suponen nuestro rechazo, quería indicaros que en la permanente, en la reunión previa al pleno de la Comisión Nacional, quien presentó este borrador fue un portavoz del MITECO, del Ministerio de Transición Ecológica, por ser el ministerio que había liderado el proceso de transposición en el que habían participado otros ministerios afectados. Y ese portavoz del MITECO lo que nos informó en esa reunión es que el motivo del retraso eran las reticencias del Ministerio de Trabajo y Economía Social en todos estos años para que Inspección de Trabajo tuviera competencias plenas en relación al radón. Esto era algo que ya sabíamos de manera informal todas las entidades y agentes que hemos estado relacionados con este proceso. Pero esta era la primera vez que se nos decía de manera oficial por parte de un representante de la Administración General del Estado y además en un órgano oficial de representación. Bueno, las cuestiones sobre las que discrepábamos y que posteriormente Comisiones UGT hemos elaborado un documento conjunto que hemos remitido al Pleno de la Comisión Nacional y al Ministerio de Trabajo y Economía Social para que conozcan nuestra opinión antes de su aprobación en Consejo de Ministros, son las que aparecen en la diapositiva. En primer lugar, básicamente se repite lo que os comentaba antes de las aportaciones previas que habíamos hecho en el proceso de consulta pública. En negro aparece lo que aparece en el proyecto que se nos remitió y en rojo aparece la postura de los sindicatos. En primer lugar, está la cuestión de los niveles de referencia. Nosotros seguimos insistiendo en la conveniencia de situar ese nivel máximo de concentración a partir del cual se toman medidas de remediación, situarlo en los 200 becquerelios, tal y como indica la OMS. Hay que señalar además que la transposición no tiene por qué ser literal respecto a los niveles que plantea el texto de la directiva. Siempre y cuando se mejoren los niveles de protección, se pueden adoptar esos límites más bajos. O sea que legalmente se puede establecer ese límite de 200 becquerelios. En cuanto a las obligaciones del titular, la propuesta nuestra es que las mediciones en planta bajo rasante y planta baja no se realicen solo en municipios de actuación prioritaria, como os he comentado antes, sino en el conjunto del territorio nacional. Sabemos que se producen superaciones en zonas de incidencia baja. Seguimos insistiendo en la necesidad de representación sindical en el Comité del Plan Nacional del Radón y, sobre todo, y este es el tema especialmente conflictivo, nosotros seguimos insistiendo en que la Inspección de Trabajo y de Seguridad Social tenga competencia plena en inspección de materia de radón,
porque el texto, lo que viene a plantear el texto del proyecto, es que la Inspección de Trabajo colabore con el Consejo de Seguridad Nuclear en vigilancia del cumplimiento de las obligaciones de los titulares de las actividades laborales con exposición al radón. Y esto se concretaría poniendo en conocimiento la Inspección de Trabajo al Consejo de Seguridad Nuclear de los posibles incumplimientos de las obligaciones de los empleadores, indicar si las determinaciones anteriores indican que se supera o no el límite de referencia, verificar que el laboratorio realice las medidas requeridas. Pero al final, quien tiene las competencias de emitir el informe final es el Consejo de Seguridad Nuclear, el que tiene las competencias de hacer propuestas de sanción en caso de incumplimiento es el Consejo de Seguridad Nuclear y no la Inspección de Trabajo. Nuestra insistencia en que sea la Inspección de Trabajo es no solamente porque la Inspección de Trabajo tiene que hacerse cargo de la inspección de todos los riesgos laborales, independientemente de su naturaleza, sino porque la Inspección de Trabajo cuenta con recursos humanos y técnicos, si no suficientes, porque los sindicatos venimos desde hace mucho tiempo reclamando que se tienen que ampliar las plantillas de inspección de trabajo, pero sí con una cantidad importante de recursos humanos y recursos técnicos. Como hemos visto, las comunidades autónomas tienen unos recursos a la inspección disponibles para la inspección de las reacciones de origen natural, las reacciones ionizantes de origen natural, muy escasos. Y el Consejo de Seguridad Nuclear también. Si esto no se corrige en el Consejo de Ministros, lo que nos vamos a encontrar es que tenemos una reglamentación que mejora muchísimo la protección de los trabajadores frente a este riesgo, pero va a ser muy difícil el poder llevarlo a la práctica, porque el Consejo de Seguridad Nuclear se va a ver desbordado, no va a poder dar abasto a las denuncias que vamos a presentar los sindicatos. En nuestro caso, Comisiones Obreras, tenemos previsto, en el momento en el que se haga la transposición de la directiva, tenemos previsto poner en marcha una campaña sobre radón y una campaña de acción sindical. O sea, no solamente una campaña de información y concienciación, sino que vamos a dar instrucciones a nuestras secciones sindicales y a nuestros delegados para que exijan la medición en aquellos centros de trabajo donde exista esa obligación y en aquellos casos en los que no se atienda a la petición de la representación de los trabajadores, vamos a presentar denuncias en inspección de trabajo que van a terminar llegando al Consejo de Seguridad Nuclear. Muy probable que esto suponga un bloqueo de la actividad de la inspección del Consejo de Seguridad Nuclear, pero eso no va a ser responsabilidad de las organizaciones sindicales de este país, sino aquellos de aquellas entidades, de aquellas administraciones, de la Administración General del Estado, del Ministerio de Transición Ecológica y sobre todo del Ministerio de Trabajo y Economía Social, que no han tenido en cuenta esta circunstancia y que creemos que cometen un error muy grave en relación a la prevención de riesgos laborales. Y nada más, ya solo queda despedirme, dar las gracias de nuevo al Instituto para la Salud Geoambiental por la invitación a Comisiones Obreras y esperemos que si se repite esta iniciativa, pues podamos volver a participar con vosotros y vosotras. Muchísimas gracias.